Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Me da un gran gusto poder comunicarme con ustedes y mandarles un cordial saludo. Vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro 3:15. Hoy vamos a tocar la segunda parte, la segunda parte del versículo, ¿verdad? Para ver trayendo, abarcando toda la idea de la primera parte del capítulo 3. Dice así, pero vamos a leer todo el pasaje. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, esta segunda parte tiene que ver con la evangelización, con la forma en como nosotros tenemos que estar preparados. La escritura dice que nosotros, dice que, recordando la continuidad, dice que si nosotros hacemos el bien, ¿quién nos puede hacer daño? Pero dice que si a pesar de todo esto, alguna cosa padecemos por causa de la justicia, entonces vamos a ser bienaventurados. Por lo tanto, dice que no nos dejemos amedrentar ni tengamos temor por aquellas personas que nos incomodan, sino lo que tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de presiones, cuando tengamos este tipo de problemas en nuestra vida por causa de nuestra vida cristiana, entonces que tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones, o sea, que tenemos que santificar la habitación de Dios, donde Dios vive, donde vive el Espíritu Santo. Ese lugar tiene que ser santo y santificado por la palabra de Dios. Y por el otro lado, este es el otro imperativo que nos da, que es el que vamos a ver hoy, que dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Este segundo punto, esta orden de Dios tiene que ver con la forma, por eso el cristiano tiene que estar preparado. El cristiano tiene que estar preparado, ¿sí?, para predicar el Evangelio. Es importante que el cristiano pueda prepararse. Por eso la universidad de Dios es la Escritura, ¿verdad? Es la Escritura, y la Escritura es el medio por el cual Dios le da forma a nuestra consistencia espiritual, le da forma a nuestra vida espiritual. Así que poquita lectura, poquita formación, mucha lectura, mucha formación. Porque el Espíritu Santo, miren, les voy a decir una cosa, mis hermanos, la Escritura con el Espíritu Santo en una persona es un resultado innegable, inevitable. Si una persona está en Cristo y ha nacido de nuevo y está comprometido con la palabra y está aprendiendo y está estudiando, esa persona tiene que llegar a madurar. Pero si una persona no es regenerada, puede tener todo el conocimiento del mundo, pero la palabra no va a explotar su poder dentro de él, porque no tiene el catalizador que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el catalizador de la palabra, es la que hace que la palabra funcione, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra, va hacia la madurez. También en el caso contrario, si una persona tiene el Espíritu Santo y no tiene la palabra, tampoco va a dar fruto, tampoco va a crecer, tampoco va a hacer nada. Pero eso yo tengo mis cuestionamientos en este otro punto de vista que tiene mucha gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo precisamente Dios nos los da para que produzca en nosotros la necesidad. El Espíritu Santo de nosotros se integra en nuestro cuerpo y Él puede producir en nosotros el deseo. Él produce en nosotros el deseo de buscar la palabra de Dios no adulterada. El Espíritu te va a llevar al lugar donde haya sana doctrina. El Espíritu Santo te va a llevar. Entonces yo para mí tengo mis dudas
de que una persona que tenga el Espíritu Santo pueda estar sin la palabra, ¿verdad? No le veo yo, es más, lo veo antagónico, porque el Espíritu Santo va a producir. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo como garantía, porque Él es el gran impulsador, el gran empujador, el gran orientador que nos va a llevar a buscar la palabra, para que la palabra con el Espíritu conjuntamente trabajan, pueda desatar, abrir y liberar ese poder que contiene cada letra, cada renglón de la Escritura. Así que dice que siempre, cuando siempre estemos preparados, lo que significa que constantemente tenemos que estar haciendo memoria, constantemente tenemos que estar compartiendo, constantemente tenemos que estar meditando, constantemente tenemos que estar reflexionando y constantemente tenemos que estar acrecentando la información del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente es la redención, el Evangelio implica todo. El Evangelio que promueve la salvación del hombre tiene 3 etapas. Primero es la justificación, donde Dios nos salva de la condenación eterna, nos salva de la culpa penal del pecado, ¿verdad? Segunda fase es la santificación, donde Dios nos salva, nos libera del poder del pecado. Y la tercera fase es la glorificación, donde Dios nos libera de la presencia del pecado. Al ser glorificados y transformados nuestros cuerpos, el pecado queda deshecho. Entonces es importante que nosotros entendamos que mientras más conozcamos acerca de la salvación, es mucho mayor nuestro empoderamiento para poder traer esa verdad tan grande y tan bonita. Entonces, pero también dice que este tiene su protocolo y su logística. Presentar el Evangelio tiene que tener 2 elementos fundamentales, como son mansedumbre y reverencia. Nosotros tenemos que estar dotados de estas 2 cualidades que son fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre y reverencia. Mansedumbre es que tenemos que ser unas personas humildes para presentarlo, sencillas, ¿verdad? No prepotentes, no personas soberbias y altivas para presentar el Evangelio. Y el segundo punto es la reverencia, el respetar a la persona a la que tú les vas a traer el mensaje. Si la persona tiene una ideología completamente distorsionada a lo que es la verdad, tú tienes que ser muy amable, tienes que ser muy considerado para poder traerle a esa persona las verdades, ¿verdad?, que el mismo Dios te ha dado a ti, para que tú las reproduzcas y para que tú las puedas transmitir a otras personas, ¿verdad? Esto es importante. Tenemos aquí algunos pasajes. Por ejemplo, aquí tenemos en el Salmo 119, 40. Dice lo siguiente: dice así la Escritura: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No debe de darle vergüenza a un hijo de Dios presentar. Es como hablar de su familia, hablar de su ciudadanía, hablar de su lugar, de donde el destino donde va a estar, ¿verdad? Esto lo hacemos. Generalmente cuando tenemos nosotros algo que nos ha funcionado, lo primero que queremos hacer por naturaleza es compartirlo con otras personas para que puedan disfrutar lo que tenemos. Más siendo cristianos, que el amor de Dios se implanta en nosotros y tenemos la necesidad de que otras personas sean tan felices como nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Tenemos aquí en aquí en Malaquías 10, del 18 al 20. No, perdón, es Mateo. Mateo 10, 18, 20. Dice así: mas cuando os entreguéis
ante gobernantes. Seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que tenéis que hablar. Porque no solo vosotros, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Qué nos dio a entender esto? Precisamente. O sea, lo que significa que no tienes tú que estar preparando un bosquejo porque tú no sabes con qué tipo de persona te va a ocupar. Aquí el punto está que tu mente tiene que estar llena, saturada de la palabra de Dios y tu corazón. Y tienes que tener un gran entendimiento de cada texto, de cada opinión de Dios, de cada ideología de Dios, para que en el momento que alguien venga y te pregunte, ¿verdad?, y quiera ver qué pasa contigo, tú seas capaz de poder traerle, y el Espíritu Santo te va a ordenar las palabras que tú tienes que decir. Él va a empezar a hacer que fluya por tu mente los textos y tú vas a poder hablar. Te va a dar las ideas y las interpretaciones de cada texto para que tú puedas exponer con mansedumbre y con respeto a las personas. Este es el punto. Tenemos acá, por ejemplo, en Hechos 4, del 8 al 12, dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí tenemos una aportación de uno de los apóstoles, ¿verdad?, de cómo ellos podían presentar defensa con mansedumbre. Aquí Pedro es el que está trayendo esta información. Muy buena, ¿verdad? Así que, mis hermanos, son dos cosas que Dios te pide. En primer lugar, tienes que santificarte, ¿verdad? En esa santificación tú ya estás preparándote para que cuando alguien venga y demande, ¿verdad?, razones de por qué tu conducta, por qué tú eres diferente, por qué tú eres especial, ¿verdad?, entonces tú vas a tener que presentar con respeto y con mansedumbre y amabilidad el Evangelio de Cristo, el por qué es importante tenerlo a él en nuestro corazón. Sí, mis hermanos, entonces este es todo lo que yo quiero que ustedes sepan. Dios me lo bendiga.